Desde el oriente hasta el oriente, desde Colombia hasta Uruguay, del entorno y de su gente, muchas cosas por contar, de economía y deportes, y del onceno Motilón, de la academia y la frontera, y de toda la región. Multientornos te ofrece variada información. Desde Cúcuta, Colombia, Juan Álvaro Picón. Muy buenas noches a los oyentes de Multientornos, el programa radial de los múltiples entornos. Multientornos es emitido desde Cúcuta, Colombia por Juan Álvaro Picón y es transmitido por radiocuervouruguay.com.uy los días sábados a las 6 de la tarde, hora colombiana, con repetición los domingos a las 5 p.m., hora de Colombia. Un saludo muy especial al gran Onofre Laborde, el hombre radio de Uruguay, a la señora Marina y a toda la familia Laborde quienes sintonizan Multientornos. El programa de este fin de semana será el número 144 y le rendirá un espacio al entorno económico, dando o mostrando las declaraciones de la rueda de prensa de la Junta Directiva del Banco de la República del mes de septiembre. Decisiones económicas que son fundamentales de conocimiento para saber cómo va el andamiaje de la economía colombiana, principalmente al seguir manteniendo una tasa de política monetaria en el orden del 9,25%, debido a diversos riesgos que han impedido que la inflación se vaya desacelerando y que converja a esa meta del 3%. Bienvenidos a Multientornos. Estás escuchando Multientornos por Radio Cuervo Uruguay. Bueno, muy buenas tardes. Voy a dar lectura inicialmente al comunicado tradicional sobre tasas de interés. La Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría mantener inalterada la tasa de interés de política monetaria en 9,25%. 4 directores votaron a favor de esta decisión, 2 por una reducción de 50 puntos básicos y 1 por un recorte de 25 puntos básicos. En su discusión de política, la Junta Directiva tuvo en cuenta los siguientes elementos. La inflación total en agosto se situó en 5,1% y la inflación básica sin alimentos ni regulados en 4,8%, excediendo los pronósticos del equipo técnico. El nuevo escenario de pronósticos sugiere una convergencia más lenta hacia la meta del 3%. Las expectativas de inflación de los analistas han venido aumentando y según los resultados de la encuesta de septiembre se ubicaban 5 y 4% en la mediana para 2025 y 2026 respectivamente. Las expectativas extraídas de los mercados de deuda pública permanecen por encima de la meta de 3%. La actividad económica creció 2,5% en el segundo trimestre del año, en línea con lo esperado por el equipo técnico. Este crecimiento refleja el buen dinamismo de la demanda interna, con aumentos sostenidos en el consumo y crecimientos recientes en la inversión, especialmente en obras civiles y en maquinaria y equipo. Las condiciones financieras externas se han tornado más holgadas en las últimas semanas. Persiste la incertidumbre sobre los efectos de la política comercial de los Estados Unidos y las tensiones geopolíticas regionales y globales. La decisión adoptada por la mayoría de los miembros de la Junta Directiva mantiene una postura cautelosa de la política monetaria que reconoce los riesgos identificados sobre la convergencia de la inflación a la meta. Los futuros movimientos de la tasa de interés responderán a la evolución de la inflación y sus expectativas, la dinámica de la actividad económica y el balance de riesgos internos y externos. Hasta acá el comunicado sobre tasas de interés. Voy a dar lectura a un segundo comunicado sobre algo que fue discutido en la sesión de la Junta del día de hoy. Cancelación del acuerdo de la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional. Las autoridades colombianas han tomado la decisión de cancelar el acuerdo de la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional que Colombia tenía vigente desde abril de 2024. La decisión se toma
dado que el acceso a los recursos ha sido suspendido por parte del organismo desde el pasado 26 de abril de 2025 y seguirá suspendido hasta el vencimiento del acuerdo vigente, según la evaluación llevada a cabo en la consulta del artículo 4. La línea de crédito flexible fue aprobada por el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional en abril de 2024 por un periodo de 2 años y por un monto de 6.133.5 millones de derechos especiales de giro, DEX, lo que equivalía en la fecha de la aprobación del acuerdo a un monto cercano a los 8.100 millones de dólares. Este acuerdo reemplazó al anterior, aprobado en 2022, y era considerado por las autoridades colombianas como un instrumento de carácter precautorio para enfrentar riesgos externos. Esta decisión se toma en un momento en el que los niveles de liquidez internacional del país son adecuados, con un nivel de reservas internacionales que actualmente alcanza los 65.5 mil millones de dólares. Este nivel se ha conseguido gracias al programa de acumulación de reservas llevado a cabo en 2024 por 1.5 mil millones de dólares y a la rentabilidad de los portafolios que alcanzó 4.5 mil millones de dólares durante 2024 y lo corrido de 2025. La cancelación del acuerdo actual no tiene ningún efecto sobre el cronograma de pagos del desembolso de la línea de crédito flexible que se llevó a cabo en diciembre de 2020. El pago de la única cuota pendiente se realizará en diciembre de 2025, según estaba previsto. El país continúa en un diálogo constructivo con el Fondo Monetario Internacional para todos los aspectos que considere necesarios. Hasta aquí este segundo comunicado. Muchas gracias. Muchas gracias, gerente. Ahora le doy la palabra al señor ministro de Hacienda. Bueno, el gobierno quiere reiterar lo que hemos dicho en las últimas reuniones de la Junta Directiva del Banco de la República, en el sentido de no compartir la opinión de este número de 4 miembros de la Junta Directiva que han por mayoría optado por la decisión de no reducir la tasa de interés de referencia del Banco de la República. El gobierno considera que durante prácticamente todo el año se ha hecho una pequeña reducción de 25 puntos básicos y esto muestra una actitud y un comportamiento de parte de los miembros mayoritarios de la Junta Directiva conservador y sobre todo que no acompaña un propósito de la economía del país y del gobierno nacional en el sentido de estimular el crecimiento económico, estimular la mayor activación de la economía a través de la reducción de la tasa de interés de referencia. Creemos que si bien mantenemos unos indicadores macroeconómicos bastante favorables, acaba de salir la última referencia a la tasa de desempleo que baja a 8.6, la tasa de inflación con una muy leve y pequeña variación al alza en el último mes, la tasa de cambio también ha venido apreciándose y en general un comportamiento del crecimiento económico que para el segundo trimestre se ha estimado en el 2.5%. Hay indicadores macroeconómicos de una estabilidad en el desarrollo de la economía, pero creemos que esa estabilidad hay que estimularla a través de la tasa de referencia del Banco de la República para que logremos mayores niveles de crecimiento. De otro lado, el gobierno cree que la no adopción de políticas que estimulen el crecimiento económico en una coyuntura como la que estamos viviendo perjudica la capacidad de reacción y la capacidad de respuesta del Estado frente a las incertidumbres internacionales que se vienen acumulando y presentando. Nos inquieta especialmente
en el campo de la geopolítica internacional, las tensiones regionales y la ambivalencia del gobierno de los Estados Unidos en sus políticas comerciales, y creemos que frente a estas circunstancias lo que debe producirse es un esfuerzo de mayor dinamismo de la economía, de fortalecimiento de la economía, y esta opinión no ha sido atendida por 4 miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, razón por la cual manifestamos nuestro desacuerdo y consideramos que debemos insistir en la necesidad de fortalecer estos esfuerzos de reducción de la tasa de interés para lograr una mayor activación de la economía del país. Muchas gracias, señor ministro. Abrimos la ronda de preguntas. El primer turno es para Daniel Támara, de Primera Página. Dani, por favor, sin atravesarse delante de las cámaras y al micrófono. Muchas gracias. Ministro gerente, buenas tardes. Hacer dos preguntas. La primera es, digamos que los riesgos inflacionarios se han venido creciendo de forma importante recientemente, de tal forma que pues, parece que no va a haber una corrección de la inflación este año, que puede cerrar en un nivel del año pasado. Eso dentro de la Junta ha llevado a que se llegue a poner sobre la mesa la posibilidad de subir la tasa de interés en algún momento, si está comprometida el cumplimiento de la meta de inflación el próximo año, luego porque el riesgo, digamos, podría ser igual que el de este año, que si cumple la meta de inflación, en parte por el incremento del salario mínimo, pues, por encima de la inflación causada. Entonces, si eso se ha discutido en la Junta, alguien lo ha puesto en consideración. Y al ministro de Hacienda le quisiera preguntar, ministro, la gerente le tenía otra pregunta, que era si se ha discutido la posibilidad de comprarle dólares al gobierno en esta estrategia que ha implementado de endeudamiento externo. Y al ministro de Hacienda le quisiera preguntar si con estos anuncios que se han venido haciendo sobre el salario mínimo, eso implica que este año podríamos esperar un crecimiento del salario mínimo de doble dígito en términos nominales. Bueno, empiezo brevemente con la primera pregunta. Yo diría que la discusión se ha centrado por lo pronto en la posibilidad de mantener la tasa de interés o bajarla. Eso ha sido el núcleo de la discusión en la última Junta, de la misma forma que en las juntas anteriores. Como ustedes saben, la inflación ha tenido una reducción significativa en los últimos 2 años. Esa reducción significativa se manifestó de manera muy clara en la segunda mitad de 2023 y a lo largo de 2024, pero desafortunadamente ha dejado de manifestarse de manera igualmente clara en 2025. Desde noviembre del año pasado tenemos básicamente una inflación alrededor del mismo nivel, aunque con una tendencia a la baja de la inflación básica que continuó durante los primeros meses de este año, más o menos hasta el mes de mayo, cuando ya se estabilizó alrededor del 4.8%. En ese contexto, con la perspectiva de que la inflación retomará una senda a la baja, en particular durante el año 2026, la discusión ha estado sistemáticamente entre la posibilidad de mantener la tasa de interés nominal, que sabemos que está en un nivel contractivo, o reducir esa tasa, pero no ha habido discusiones hasta ahora sobre posibilidades de aumentarla. Bueno, en relación con la pregunta sobre el salario mínimo para el próximo año, obviamente esto media una concertación que se va a adelantar en los próximos meses, en donde el gobierno procurará que hayan acuerdos entre el sector empresarial y las centrales obreras.
Sin embargo, es política general del presidente Petro y del gobierno estimular un crecimiento del salario mínimo en términos reales por encima de la tasa de inflación. Esta perspectiva se va a mantener, se va a trabajar sobre este mismo esquema y el nivel de incremento definitivo que se concrete se informará oportunamente a el país y contará con la decisión también del presidente y de este ejercicio de concertación. Lo que sí es absolutamente seguro es que vamos a mantener la tendencia establecida en los últimos años, los últimos 3 años, de hacer un incremento en términos reales del salario mínimo, lo cual significa que estará el incremento del salario por encima del incremento en la tasa de inflación. Gracias, señor ministro. El turno ahora es para Laura Rodríguez de Red Más. Ministro gerente, muy buenas tardes para ustedes. Bueno, mi pregunta va más enfocada sobre la decisión que adoptaron sobre la cancelación de la línea de crédito del FMI. Si bien había un comunicado o un informe que saca el FMI y que precisamente se dio a conocer sobre las advertencias que veían de la situación fiscal y sobre esta línea de crédito, ¿no creen que las consecuencias, o si bien pues ya era algo que se anticipaba también de que se fuera a tomar esta decisión de la cancelación, ¿no creen que las consecuencias para el país podrían ser más serias, teniendo en cuenta la situación fiscal que estamos viendo en el país? Es las dos preguntas, la pregunta para los dos. Gracias. A ver, el gobierno ya ha manifestado en varias oportunidades que esta línea de crédito flexible había representado una situación de exigencia muy alta sobre la situación fiscal del país, entre otras cosas porque esta línea fue contratada en medio de la pandemia y el desembolso de estos recursos tuvo como objetivo atender las exigencias que tuvo el país de sostenibilidad durante la pandemia. Sostenibilidad para todos los sectores con los cuales fueron entregados estos recursos, sectores empresariales, sectores sociales, sectores bancarios, etcétera, que recibieron subvenciones por parte del Estado a través de esos recursos que fueron desembolsados en la conocida línea de crédito flexible. Una de las grandes consecuencias y dificultades que generó fiscalmente esta línea de crédito flexible es que el repago de estos cerca de 5.800 millones de dólares que fueron contratados por un periodo de cerca de 5 años. Los 3 primeros eran periodos de gracia y los 2 siguientes eran periodos de cancelación del crédito, y justamente en los últimos 2 años el gobierno tuvo que hacer el esfuerzo de cancelar algo más de 20 billones de pesos para amortizar y cancelar este crédito conocido como la línea de crédito flexible. Es un crédito de corto plazo que no tiene tasas excepcionalmente convenientes y que implicaba un esfuerzo de caja muy grande de parte del gobierno, y había sido manifestado tanto al Fondo Monetario como a los diferentes actores de la política económica que no nos interesaba tener la línea de crédito flexible, que no estaba en la programación de los endeudamientos del gobierno la utilización de esta línea de crédito flexible, y que no estaba dentro de los propósitos del gobierno acceder a esta línea. Por lo tanto, sostenerla era simplemente estar pagando comisiones
onerosas que no era conveniente sostenerlas y por esa razón se toma la decisión de suspender la solicitud de la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional. Ellos manifiestan las inquietudes en términos fiscales, situaciones que han sido reflexionadas y atendidas por el gobierno. Recientemente hemos hecho una aprobación de la ley de presupuesto para el año 2026 y paralelo con ello tenemos en marcha el estudio por parte del Congreso de la ley de financiamiento con la cual se va a financiar no solamente el presupuesto del año 26, sino que además nos va a garantizar en la perspectiva de mediano plazo una estabilidad fiscal muy importante. Por eso las reflexiones que se hacen sobre la situación fiscal hay que tener en cuenta que a esa situación hemos llegado, entre otras cosas, por la línea de crédito flexible y como lo manifestamos en otras reuniones de este tipo, por los efectos de atender el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible y los subsidios a los servicios de energía para los estratos 1, 2 y 3. El conjunto de estos factores sumados son los que han generado una situación fiscal bastante compleja y el gobierno lo que ha hecho en los tiempos recientes es tratar de cerrar esta brecha, resolver esos compromisos, atenderlos y en la perspectiva de la ley de financiamiento completar el proceso de cierre de la brecha fiscal que actualmente se ha generado como resultado de estas exigencias hechas en los últimos 3 años a la estructura fiscal del país. Yo complemento tal vez con 2 ideas fundamentales que son, la primera, la línea de crédito flexible está diseñada para ser utilizada exclusivamente en circunstancias absolutamente excepcionales, como aquellas en las cuales se utilizó durante la pandemia en el año 2020. No había ninguna perspectiva de utilizar nuevamente esa línea de crédito flexible y en ese sentido, ante la pregunta de las implicaciones de su cancelación, no altera para nada la perspectiva de financiamiento del país o del gobierno o de la nación. Lo segundo es que esa línea podía ser vista como un respaldo adicional a las reservas internacionales. Pero en este momento el nivel de reservas internacionales, como se dice en el comunicado, es totalmente satisfactorio y considerado adecuado, entre otras cosas, por las propias métricas del Fondo Monetario Internacional. En este momento tenemos un nivel de reservas internacionales que ha aumentado de manera sustancial en los últimos 2 años, un nivel que supera los 65.000 millones de dólares y por lo tanto no hay expectativa de que la cancelación de la línea vaya a tener implicaciones financieras relevantes. Adelante. Qué pena ser tan reiterativa, pero no creen, claro, dicen que no van a utilizar esta línea o este crédito, pero Dios no lo quiera, el día de mañana llega a pasar algo, ¿cuál va a ser el mecanismo de salvavidas que vamos a tener si en este momento estamos perdiendo como ese seguro, esa defensa que tenemos en este momento? Solo para reiterar, la defensa fundamental para situaciones extraordinarias es el monto de reservas internacionales que tenemos. Teníamos una reserva adicional, pero las reservas internacionales son suficientemente grandes en este momento, son reservas de 65.000 millones de dólares que producen tranquilidad en Colombia y en el exterior. Gracias, gerente. Adicionalmente, Perdón, manifestar también lo siguiente, es que esta línea es un cupo de crédito de un operador financiero internacional que es el Fondo Monetario Internacional, pero esa es solamente una de las opciones que existen en el mercado internacional para acceder a créditos
y a necesidades de endeudamiento del país. El gobierno y Colombia ha venido ampliando su escenario de relación con las multilaterales de muchas regiones del mundo, que nos permite en cualquier momento de llegar a ser necesario buscar alternativas de crédito con otros organismos cuando así lo estime conveniente. Sin embargo, también reitero lo que dice el gerente del Banco de la República: tenemos una fortaleza importante al mantener niveles suficientes de reservas internacionales que nos permiten atender cualquier coyuntura excepcional que se presente. Gracias, ministro. Paula Delgado, de Valora Analytic. Gracias, ministro gerente. La pregunta es a propósito del informe del Fondo Monetario Internacional, que advierte riesgos fiscales y la posibilidad de una parada súbita de los flujos de capitales. ¿Qué opinión tienen sobre esa proyección? Pues ellos han insistido en esa reflexión. Nosotros tuvimos oportunidad de conversar con el Fondo Monetario acerca de estos temas fiscales, que son en el mismo contexto en que lo manifesté hace un momento. El hecho de que hayan inquietudes sobre la situación fiscal del país, hemos dado los comentarios correspondientes en relación a por qué se ha producido esta brecha fiscal y la manera como el gobierno ha venido resolviéndolo y atendiéndolo para cerrar esta brecha y lograr un equilibrio de mediano plazo. Estás escuchando Radio Cuervo Uruguay. radiocuervouruguay.com.uy. De esta manera, con esta rueda de prensa, Multientornos da por finalizado su programa número 144. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @multientornos. Nos vemos en una próxima emisión. Muy buenas noches para todos. Ha finalizado Multientornos. Muchas gracias por tu compañía.